Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos un invitado interesantísimo por acá. Se trata de Fernando Abreu, candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por la Nueva Derecha, por Patria Libre, que es un partido que le está, ¿verdad?, conformando, impulsando, pero va a estar en la casilla de generación de servidores. Exacto, ¿verdad? nuestro único aliado. Gracias, Fernando, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Placer estar acá. Gracias. Fernando, vamos a iniciar hablando porque tú eres dentro del folclore político de la campaña. Tú eres uno de esos productos que cada proceso electoral trae novedades y sorpresas y cosas novedosas, ¿verdad? Entonces, Lía, atiende esta entrevista. Fernando Soa usted denomina de extrema derecha, ¿verdad? No, de extrema no, de derecha, nueva derecha. Nueva derecha, la nueva derecha. Pero Fernando es quizás el único político dominicano de esta nueva generación que tiene desde ya vinculaciones internacionales y es miembro de organismos que agrupan partidos de derecha en España, en muchísimos lugares. Entonces yo creo que tú le explicas al público. También informado usted. Yo creo que tú le explicas al público de qué se trata eso y cuál es la concepción ideológica que tú tienes. Vamos a ver. Claro, en cuanto al tema de las relaciones internacionales, nosotros fuimos reconocidos e invitados por el Foro Madrid. El Foro Madrid no es más que la alianza internacional de derecha más importante en todo Iberoamérica, liderado por Vox en España y Santiago Abascal. Que por cierto, Santiago Abascal, el presidente de Vox, que es la tercera fuerza más grande en España, y la derecha real en España, que está a la derecha de la derecha cobarde del PP, me dio su apoyo directo en video. Excelente. Igual como también me ha apoyado y me invitó a su toma de posesión el presidente Javier Milei de Argentina. Igual también como lo hizo la mano derecha de Trump, Steve Bannon, y me dio una entrevista en inglés. Entre otras figuras, también como Agustín Laje, fuera del escenario político. Sí. Eduardo Verástegui, el productor de Sound of Freedom y el candidato presidencial de México, también de derecha. Y así, si continuamos, no terminamos. Pero prácticamente toda la derecha internacional nos ha dado ese reconocimiento. También fuimos reconocidos en CPAC, que es el evento más importante de derecha en el mundo, que es donde hablaron todos los presidentes, Bukele, Milei, todos los presidentes hablaron, Trump, todos los presidentes de derecha hablaron ahí. Y fue la primera vez que la República Dominicana fue representada en CPAC con la figura de nosotros y nuestro nuevo partido. Y precisamente venimos acá a traer el primer partido y la primer tipo de candidaturas de ideas de derecha en el país, específicamente más de nueva derecha. Diferencia entre vieja derecha y nueva derecha es que lo que se le denomina vieja derecha es una derechita cobarde que traiciona sus principios. Hay muchos ejemplos de esto. El PP en España, con Rajoy, etcétera, y ahora con Feijóo. Duque en Colombia, Macri en Argentina, junto por el cambio, lo viejo, que gracias a Dios Milei le ganó a ellos. Y bueno, hay muchos más ejemplos. Y el factor común de toda esa derecha que fracasaron en las últimas elecciones, y por eso vemos que el mapa entero está rojo ahora, que ganaron todos los socialistas del siglo XXI, ¿verdad? Todos los progresistas nuevos, Boris, Lula, etc. El tema con ellos es que realmente no son derecha. Pueden decir que son de derecha, pero todas las políticas que hacen son políticas de aumento de impuestos, de aumento del gasto público, que están contrarios a la filosofía de derecha, de ese conservadurismo clásico y liberalismo clásico, que son los fundamentos de la derecha. La nueva derecha se compone por ese liberalismo clásico y ese conservadurismo clásico que coinciden en los mismos puntos de vista. La única diferencia entre ambos, que también el libertarismo moderno parte de ese liberalismo clásico, pero la única diferencia de ambos, el liberalismo clásico y el conservadurismo clásico, viene siendo el enfoque. O sea, uno se enfoca más en conservar las tradiciones, la ética, etcétera, y otro se enfoca más en el discurso de la libertad, pero al final son las mismas políticas públicas, como cuáles: un Estado pequeño, bajos impuestos, bajas regulaciones, una defensa de la vida, la libertad de la propiedad, una defensa de la verdad. Por eso estamos en contra de la ideología de género, aunque con libertad, pero diciendo la verdad, ¿verdad? Y en contra de la imposición,
etcétera, etcétera, etcétera. Ese prácticamente es para responderte el escenario internacional, ideológico, etcétera. Bien, Víctor. Jorge, privilegio tenerte. Gracias. Ya no voy a decir entonces esa última entrevista hace 4 años, para no delatar ya los años que uno tiene, estos asuntos que este señor mete a uno aquí. Pero, Jorge, tú aspiras a diputado. Correcto. Y me place mucho escucharte nueva vez, en este caso, tan sustentado en términos conceptuales e ideológicos. Yo quiero sacarte de la candidatura. Sí, bien. Para mí, la política nuestra es basura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aunque milito y soy militante de un partido, yo trato siempre de que haya una tendencia ideológica, la que fuere, pero sobre la base de unos conceptos. Claro. ¿Cómo tú entiendes que se puede asimilar una candidatura como la tuya, haciendo planteamientos de ideología, cuando el país prefiere, desde la ignorancia, abrazar el conservadurismo para no ponerse a entender las tendencias del pensamiento y edificarse sobre una ideología? Mira, yo tengo 4 años haciendo lo que se llama batalla cultural, que precisamente es esa promoción, esa educación, haciendo política a través de la educación, diciendo la verdad y combatiendo todos los mitos que existen en el ámbito político, cultural, que está promovido por los medios de comunicación, por la educación desde bien temprano, por el arte, por el cine. Y es un proceso lo cual choca mucho y despierta a las personas, porque se dan cuenta y le produce lo que se llama disonancia cognitiva, que se dan cuenta que todo lo que pensaban era mentira, es una gran mentira, que todo lo que ellos creían y lo veían como una verdad ya absoluta, realmente es una gran mentira, un gran mito, y le choca y se despiertan y comienzan este proceso de educación y autoexploración hacia las ideas de la verdad, que precisamente son estas ideas. Y entonces le explico a todas esas personas, y en estos últimos 3 o 4 años hemos cambiado de opinión muchas mentes. Cuando comenzamos sin seguidores, ya vamos por más de 60,000 y pico entre todas las redes sociales, y cada vez nos conocen más y más personas. Sí. Y ya se identifican totalmente con la ideología y se identifican totalmente con esta serie de ideas. Y le explicaba siempre que la importancia de todo esto es que todos los problemas históricos de la República Dominicana, como alta pobreza, alto desempleo, una salud donde los hospitales se caen a pedazos y no hay materia de nada, una educación en los últimos puestos constantemente, una inmigración ilegal masiva que es un peligro para nosotros hasta por un tema de seguridad nacional, una justicia lenta y corrupta que para tú poder obtener ganancia de causa en justicia tú tienes que durar más de 10 años esperando, súper lenta. En fin, una inflación rampante ya tenemos normalizado, como si un 3%, 4% sería algo normal en la inflación. Todas estas problemas históricos se deben precisamente a que el dominicano no conoce sobre el espectro político y la ideología política, porque lamentablemente no se dan cuenta que todos esos problemas se deben a que solamente existe el monopolio de las ideas fracasadas en la República Dominicana. Solamente existen como oferta política partidos que están en un solo lado del espectro político, que es el espectro político de centro izquierda, socialdemócrata y progresista, es lo único que existe. Me estoy refiriendo, yo no sé de qué partidos son la mayoría aquí, pero no importa, me estoy refiriendo al PRM, me estoy refiriendo al PLD y me estoy refiriendo a las fuerzas del pueblo. Los 3 partidos tienen la misma concepción ideológica por estatutos, en su accionar, en sus políticas públicas y desde su fundador. De hecho, toditos salen de Bosch, porque hasta el mismo Peña salió de ahí. Todos salen del mismo que se autodeclaró marxista y, por cierto, también dictador, con un libro de dictadura con respaldo popular. A la gente se le olvida esa partecita. Pero pero no plantea dictadura pura y dura. Claro. Pero bueno, para no irnos en ese tema histórico, porque si vamos por ahí, no, ya tú sabes, una guerra. Pero sí, la razón por la cual usted, dominicano, que vive en un barrio con bajos recursos, tiene un techo de zinc, no ve oportunidades, se conforma lamentablemente con que cada 4 años vayan y le dan una migaja, un dinerito, para que lo vaya a la caravana, para que vaya y vote, etcétera, etcétera. Y tiene un suelo sin piso de concreto, sin piso real, de tierra, no llega a fin de mes, a veces tienen que pedir en la calle. Encima de eso tienen sus hijos en escuelas públicas que no sirven absolutamente para nada, que no aprenden absolutamente nada. Y tienen todos esos problemas, que pasa hambre. Todo eso sucede porque todos los partidos y toda la opción que usted tiene es la misma vaina
y literalmente tienen las mismas ideas fracasadas. Porque como todos vienen de esa concepción ideológica, no entienden y al final es por intereses. Porque ese tipo de ideología política, que todas son iguales, da lo que ellos todos quieren. Poder, control y presupuesto. Porque da la justificación de cuando hay una lucha entre un opresor y un oprimido, entra, ya sea en la lucha de clase o la lucha de sexo, o del feminismo, la lucha de clase del socialismo, socialdemócrata, entra la justificación para que el político te diga, te quito a ti derechos, privilegios, te quito a ti libertades y ingresos con más impuestos, como quieren ahora todos los partidos. Se necesita una reforma fiscal después de las elecciones y cobrarte más impuestos y siempre hablan en contra de los ricos, de la clase media, de los sectores empresarios, etcétera, etcétera. Con ese discursito le quita más presupuesto para supuestamente redistribuir, pero ¿quién se enriquece en ese proceso? Quien maneja los recursos, que es el político de izquierda, ya sea PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Porque todo ese dinero pasa por sus manos y así agranda su nómina estatal y enchufa a todos sus compañeritos, al amante, la querida, y por eso no se atreven a tocar ni muertos. Prefieren cortarse un brazo antes de decir las palabras, vamos a reducir impuestos. Ni muertos, todo siempre lo contrario, más y más. De estos tres partidos, todos siempre en los gobiernos aumentan impuestos. Y en el caso de PRM no lo ha hecho porque había una pandemia, pero ya ha anunciado que lo va a hacer. Pero lo ha hecho varias veces. Vamos, Israel. Abreu, Sí. un gusto. He escuchado algunas de tus intervenciones dentro del espectro Gracias. político nacional. Mira, primero preguntarte cómo tú evalúas las finanzas públicas actuales de República Dominicana. Esa es una. Sí. La segunda es cómo tú pretendes desde el Congreso promover el liberalismo o la nueva derecha, como Sí. también llamamos. Y finalmente, entonces, en el periodo pre-campaña de Argentina, una pregunta de carácter internacional, veíamos a Javier Milei alejado del Banco Central, inclusive hablando de la disolución, de la posible disolución del banco. Que él sigue en ese camino. No, mientras tanto, que ese es el tema, ahora lo vemos abrazado al gobernador del Banco Central. ¿Qué ha pasado? Te explico ese proceso. Por favor, pero sí, pero primero, el orden. ¿Cuál te respondo primero de las tres? No, la parte local, obviamente. Bueno, con las finanzas públicas, la finanza pública. nosotros vemos muy lamentable que este gobierno ha continuado el mismo esquema keynesiano, o sea, socialdemócrata de centro izquierda, de continuo aumento del gasto público, en lo cual al principio, tal vez por el tema de la pandemia, estaba un poquito más conservador y no aumentaba tanto, pero ya en los últimos 2 o 3 años ha igualado, incluso hasta superado, el mismo incremento del gasto público que tenía el PLD y los años de Leonel históricamente. Y nos damos cuenta que hemos llegado a unos niveles de endeudamiento y nos hemos tratado de acostumbrar a niveles de endeudamiento post pandemia. O sea, la pandemia se suponía que aumentó la deuda en relación al PIB, pero que iba a bajar de nuevo a su estatus prepandémico. Eso es lo que se suponía, que era momentáneo. Sin embargo, antes de la pandemia, la relación deuda-PIB estaba en los 40. 40 alto, ¿verdad? Sí. Inmediatamente sucedió la pandemia. 70. Subió significativamente. Pero no acostumbramos, con el discursito de este gobierno, Claro, a estar en los 50 altos o 60 bajitos. Ahora mismo anda en 59%. Sí. Sin embargo, fíjense que eso es un gran peligro para el país, porque la gente no se da cuenta, y muchos no lo saben, que de toda la recaudación y los ingresos fiscales, de toda, prácticamente la mitad, el 50%, se va al pago del servicio a la deuda. Ustedes se imaginan, ustedes en sus finanzas personales, que de todo lo que a usted le entra, la mitad usted lo tiene que destinar a préstamo. Entonces, ¿cómo se hace? Tiene que tomar prestado para pagar cuotas de préstamo. Esa es la locura que estamos. Exactamente. Y después no quieren hablar de sostenibilidad fiscal. Exacto. Y después quieren hablar ¿de qué? De gastar más y más. Que necesitamos más gasto para salud. Hay que gastar más en salud. Hay que poner más policía. Hay que poner... Mi hermano, aparte que todo eso es una falacia, porque la cantidad de gasto no implica calidad, ni en educación, ni en salud, ni en absolutamente nada.
Eso es por su obsesión de nombrar compañeritos, etcétera, etcétera. Como se ha visto que se ha incrementado la nómina pública muchísimo, como ustedes bien saben. Ya superamos los 900,000 empleados públicos, que es una locura. Y somos per cápita el cuarto país con más empleados públicos per cápita. Y de hecho somos también el segundo país con más ministerios en América completa. Nosotros tenemos 24 ministerios. Le ganamos incluso a la vieja Argentina kirchnerista antes de Milei. Tenía 21, nosotros superamos a los kirchneristas, tenemos 24. Bien. Aparte que un sinnúmero de instituciones estatales y tenemos más de 30,000 regulaciones. Entonces, el problema con el escenario fiscal es ese. Ni te hablo de lo monetario, pero también hay muchos problemas en lo monetario, porque se nos olvida que existe lo que se llama el equilibrio monetario y que no se debe de emitir y la oferta monetaria no debe de pasar la demanda monetaria si no va a haber inflación. Eso se le olvida a cada rato a esta gente. Entonces, bueno, esa es mi respuesta con el tema fiscal. Estamos del lado del gasto y de la deuda. Hemos producido una locura. Si lo vemos de un punto de vista macro, histórico, el tamaño del Estado y el gasto público ha incrementado 10 veces desde el año 2000 hasta acá. La deuda ha incrementado 15 veces, no por ciento, veces desde el año 2000 hasta acá. Entonces vemos que los tres partidos tienen la misma convicción de continuo aumento del gasto público, que eso se llama keynesianismo en economía, socialdemocracia en filosofía política, entre otras cuestiones. Entonces esa es la primera pregunta. Bueno, y del lado tributario, porque verdad, te hablé del lado de la deuda y del gasto público. Ahora, del lado tributario, oyen qué bonita esa situación. ¿Usted sabe cuánto es el total de impuestos de contribución a la República Dominicana? ¿Alguien me puede más o menos decirme una idea? ¿El por ciento? Total de impuestos y contribuciones a las empresas de República Dominicana. ¿Alguna idea? La presión tributaria es un 15% del PIB. Eso es recaudación, eso es recaudación en base al PIB. Pero está diferente, porque lo que sucede es que no hay una relación positiva entre ambas. Es inverso. Nosotros precisamente recaudamos poco, es decir, una baja presión fiscal, porque tenemos tasas altas. Y la relación es, y esto le choca a mucha gente cuando me habla de esto, no, pero aquí hay un gobierno pequeño, aquí nosotros lo que tenemos es un 15% de presión fiscal, mi hermano. Pero todos estamos claros aquí que nosotros pagamos inclusive algunos impuestos ocultos, como los servicios de salud, como los servicios médicos, la seguridad, todo eso. E inclusive pagamos sobrecostos por los mantenimientos de nuestros vehículos, por la cantidad de hoyo que ha dejado este gobierno. Miren, el total de impuestos de contribución en la República Dominicana es un 49%. Así es. Ese es el 27% sobre la renta, más el 10% de dividendo que tienen que pagar todas las empresas, y después las contribuciones obligatorias llegan a un total certificado por el Doing Business de 49% sobre las ganancias. Y después te da la vuelta para consumir lo que te ganaste con tu propio esfuerzo y te topa enfrente con un ITEVIS 18, después con impuestos selectivos del consumo muchísimo productos, incluyendo el teléfono, con una necesidad básica, más impuestos especiales. Sí. Después de ahí, IPI, impuestos a los activos, a transferencia, a cheque. Y luego de eso, a las empresas se le toca el pasivo laboral infinito, que termina quebrando 9 de cada 10 empresas. Y termina también produciendo una situación en la cual las MIPYMES, 9 de cada 10, el 90% opera sin RNC, y un mercado informal, un mercado laboral con una informalidad de más del 58%, porque nadie aguanta ese atraco. Nadie aguanta, es un saqueo fiscal, un infierno fiscal. Esa es la situación entonces de ambos lados. Y precisamente recaudamos poco porque tenemos demasiadas tasas altas. A mayores tasas, menor recaudación per cápita y viceversa. La gente a veces se confunde y dice, no, nosotros somos más de derecha y más de libre mercado porque mira el tamaño, mira lo que recaudamos. Mi hermano, es que no funciona así. Es que tú no sabes que hay una relación inversa de que a tasas más bajas, mayor recaudación. Tomando tu planteamiento, y escúchame, Lía, que es tu turno. Sí. Se supone que, como tú bien planteas, esa mentalidad de los tres partidos que tú estás expresando es manejar más y más recursos, administrar más y más recursos, ¿verdad? Pero entonces es básico el planteamiento que tú estás haciendo de que si bajaran las tasas, sube la recaudación. Sube la recaudación. ¿Por qué no lo hacen? Y ellos manejarían más dinero. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Excelente pregunta. Dos razones. Una es ignorancia, porque la mayoría de los economistas que están en los tres partidos son keynesianos, no saben esta relación. Se dejan... No sé si algunos de ustedes son economistas. Sí, bueno, yo estudié macroeconomía. Excelente. Se dejan engañar por los libros, que lamentablemente hay ideología inserta desde que la
Escuela de Frankfurt se metió con todas las ciencias y para ponerte más ejemplos, por ejemplo, en el libro de macro, que el que más se da es el libro de Mankiw, supongo que ese fue el... Fernando está diciendo aquí una cosa sí. brutal. Yo estoy en deleite. Sí. aquí. Esto es un debate. Sí. No, y En fue el- así igual cuando Sí. lo vimos la primera en el vez. libro, en ese libro... O sea, tú estos tigres están cortados por la misma tijera. Sí, Sí, sí. es que Sí, pero keynesiano. para ir a algo más técnico, Es para keynesiano. los Intervencionismo del Claro, Estado. claro. Para que los que son economistas me entiendan, voy a decir algo técnico muy breve. Intervencionismo. Muy Lo que breve. tú sientes para Te crear meten empresa. falacias como el multiplicador keynesiano, el modelo resta-gasto, el modelo ILCM, que todo eso te lo dan en casi todos los libros de macro, incluyendo el libro que más se ve en el país, que es el de Mankiw. Y cada uno de esos tiene sus posiciones falsas. Por ejemplo, en el multiplicador keynesiano hay muchísimas suposiciones falsas, que la fórmula comienza suponiendo que la producción y la demanda están en equilibrio, cuando sabemos que no es así. Y un ejemplo de obviamente eso que no, obviamente fue que no. Durante la pandemia. Mira cómo toda la cadena de distribución se volvieron Sí, locos lo caro, y el sí, lo desequilibrio voló los precios por el aire, nada más. Otra suposición es el consumo autónomo, que una persona siempre va a tener un ingreso mínimo Pero, Abreu, obligatoriamente pero, y la gente se la lo preso. de Pero la nada. lo de la pandemia fue un hecho accidentado. Sí, pero el fue un accidente de la economía. Sí, no, pero los desequilibrios son naturales. Independientemente de tú estés de acuerdo o no con él, es brillante. Porque Sí, claro. nada más te voy a decir una Eso es sola- el debate. Te voy a pa. decir, El país tiene que voy a hablar de decir por qué eso. una sola razón. Es que es el debate. Él no este cree país. en ese modelo, pero se ha dedicado a estudiarlo para poder... ¿Qué es el criticarlo. debate del país? Pues Se lo ya, pago. pues ya, No, mira y yo cómo comencé. él te cita los No, libros, y loco, de la- yo comencé por ese lado porque todo el mundo, desde que comienza a educarse, comienza por la izquierda. Ok, tú vienes de allá para acá. Sí, todo el mundo comienza en ese proceso porque eso es lo que te enseñan. Sí. Eso es lo que te enseñan. Tú comienzas, es imposible tú Yo te voy a comenzar. decir lo mismo que tú estás diciendo Sí. con otras palabras. Mira, yo tengo un amigo que me dice, hermano, un amigo, él está oyendo el programa, ese desgraciado. Él se formó en Europa, era, dice, hermano, yo hasta los 33 años, la edad de Cristo, Esa es la que- oía a Silvio, a Pablo, era de Boston, de los Boston Resort, y era del Barcelona. Después de los 33 me cambié al Real Madrid, soy de los Yankees, soy capitalista. Muy bien. Entendí la vida. Entonces, para el segundo punto, una razón es desconocimiento porque no hacen eso, pero la otra es interés y corrupción. Porque las ideas que le dan más justificación para manejar más presupuesto, para tener más poder, para tener más ampliar el Estado y enchufar todo su compañerito, que por cierto, es tan importante para ellos ese tema, que es el único método que tienen para acceder al poder. Porque como no tienen un discurso, idea, y tienen la misma idea los tres partidos grandes, están acostumbrados a llegar al poder. ¿Con qué? Yendo a los barrios y comprar votos, literalmente. Con los compañeritos, etcétera. Entonces, con esa... Si no les promete a los compañeritos posición en el Estado, que es lo que le viven prometiendo a toditos, o no le dan dinero directamente, En Europa pasa igual. no O sea, si no lo hace, no acceden al poder, y por eso tienen esta filosofía que expande el Estado más. Elías, vamos. En Europa pasa Me igual. faltó la de Este es Milei. uno Sí, de los sí. compañeritos. Bueno, espérate. la de Milei es un proceso, Espérate, compañero. espérate, El primero, espérate. la de Milei es un proceso en la cual el Banco Central, el primero está saneando el Banco Central las cuentas, es decir, todo lo pasivo del Banco Central lo está reduciendo con los activos, se está equilibrando para que tenga las cuentas, para poder tener las cuentas limpias, ya lo está logrando. Y también está transformando la base monetaria para que se puede hacer la dolarización. Es decir, él está incrementando la cantidad de dólares que maneja el Banco Central para poder dolarizar y después poder literalmente eliminar el Banco Central. Él está en ese proceso y, por cierto, ya logró una deflación. O sea, el mes pasado, por primera vez en muchísimos años, Argentina tuvo inflación de un dígito. Siempre había tenido mensualmente inflaciones de doble dígito. Llegó al 9%. Y ya en algunas provincias ha logrado una deflación, que es lo contrario. Es decir, que literalmente los productos les ganan a los precios, que bajan literalmente los precios. ¿Okay? Ya lo logró. Pero que tampoco es conveniente. Por el Aquí tema productivo. hubo deflación de menos 0.10. Durante la pandemia. Ahora en abril. Ahora en abril. Pero generalizando la inflación. Dice el Dijo el Banco Banco Central Central que hubo todo deflación. bajó. Que todo bajó. Menos dijo el Banco 0.10. Pero será que la inflación bajó en relación al pasado, pero no creo que sea deflación pura.
Vamos. O sea, ¿cuándo Menos fue eso? ¿Este mes? 0.10. Yo no lo he visto. Abril. Abril, no lo he visto, pero lo voy a revisar. Vamos, Elías. No, dalo por hecho. Vamos, Eso no, eso no Elías. Me va a hacer un bucho de agua. Fernando. Este de los compañeritos, de los de la Fernando. vaina. Bien. Mira, lo primero Este va a ser es. interesante. Afine su pregunta. Lo primero Esta es la es. mejor parte de la entrevista. Como ellos los tres han hablado más que tú, me toca a mí hablar ahora. Mira, Fernando, muy bonita la teoría, Excelente. pero vámonos a la práctica. Mira, Sí. los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y Pues nos necesitan. jodimos. Por ejemplo, Bukele Sí. llegó a resolver un problema de Seguridad. la delincuencia Sí. y Milei llegó a resolver un problema de la economía Correcto. que tiene 30, 40 años. 70. Pero con cómplice de quién? Del ciudadano. O sea, Sí. tú me hablas, la nueva derecha dice, vamos a bajar los impuestos. Sí. Pero esa baja de los impuestos implica poner a pagar al que no paga. Y ese que no paga, de una vez te va a odiar. ¿Qué pasa en estos países donde se le da la migaja del clientelismo? Que le dicen, gobierna, roba y dame lo mío. Porque hay una complicidad, solamente se habla del político, pero hay una complicidad entre ciudadano y político. Y empresario. Dame lo mío. Bueno, pero que el empresario paga. Pero el de abajo, que tú le pongas a pagar 1.500 pesos, porque ampliaste la base y porque va a bajar los impuestos, ya tú tienes un problema. Estos países de pobreza, de su desarrollo, no es tan fácil. Pero Tú estás asumiendo que voy a emplear la base, pero continúa. Pero me gusta tu pelo que te parece a mi ley. Yo soy de derecha. ¿Cómo así? Sí, porque Cuidado. Él Que hay gente- es trompista. ¿A qué partido tú Yo perteneces? soy del Es PRM, PRMista. pero soy de ¿Un derecha. PRM Sí, de sí, derecha? sí. ¿En lo económico también? ¿En lo económico solamente? Sí, pensando no, así? no, en todo, en todo. todo, El todo empresario Él va a capitalista. terminar de este lado. En No todo. lo force, no lo Ahora, force. lo único que no estoy de acuerdo contigo es en formar un partido. Yo Obviamente, estoy tú eres en el PRM. contra de tantos partidos. Vamos por rumbo a 100 partidos. Vamos por los 30 y pico. Entonces, fórmate un liderazgo, hazte un líder y después hablamos del partido, porque yo no quiero más partidos. Ok, mira, te voy a contestar. Con el tema del partido, que fue lo último que tú dijiste. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchos partidos. El problema es que todos esos partidos que existen son funcionales a los tres grandes. Todos están aliados a los tres grandes y este país necesita un partido real urgentemente necesita un partido real que dé al ciudadano la libertad y cumpla con la democracia con dar una idea nueva, totalmente contraria a lo que existe. Es decir, este sistema de partido está atracando de las oportunidades y la democracia a la ciudadanía. O sea, lo que tú estás diciendo, porque Fernando, no hay opción. Tú marcas la cara de Leonel, marca la cara de Abinader o marca la cara de Abel. Tú estás votando en la misma vaina. No, hay Los 34. No, Sí, porque no, es que los los demás chiquitos no- los demás están Carlos aliados a Peña, ellos. el del partido tuyo, Carlos Peña. El del partido mío es uno más que no está aliado a ellos, pero es uno que es lo más cercano a nosotros, pero también es muy importante que existan, pero la gran mayoría, mira, nada más hay dos que no están aliados, para hablarte claro, nada más hay dos que no están aliados a los grandes, que es Carlos Peña y es Roque Espaillat. Son los únicos dos que es el de Ramfi. Esos dos partidos, Generación de Servidores, de lo que existen actualmente. Y el de Ramfi, ¿cómo que se llama? Sí, Pep, los trabajadores. es verdad, el de la El Esperanza campo. Democrática. Pero- Esos dos son los únicos dos que no están aliados a nivel presidencial a los grandes. Ahora, todo lo demás es la misma vaina. Los Sí. 33 partidos que quedan, Pero la misma cuando- vaina. pero cuando Entonces, tú dices- se necesita para la democracia una opción diferente que representa ideas diferentes. Tú toma el debate presidencial, senatorial, cualquiera, y dicen la misma vaina, la misma respuesta. Todos están de acuerdo con la reforma fiscal sobre el impuesto, Ideológicamente, sobre el para que la impuesto, gente te entienda. el de tras las elecciones. Todos están de acuerdo con el 4%. Hasta con el STEM de Leonel y Abinader están de acuerdo. O sea, tú oyes la respuesta y es la misma. La única discusión que tiene es que tú robaste más que yo en tal gobierno y que tú tuviste mejor resultado que yo con la misma fracasada idea. Esa es la única diferencia. Finalmente, Y bueno, tienes que volver. sí. ¿En qué casilla tú estás? Excelente. ¿En qué? Para que la gente de la circunscripción Claro, no claro. te busque. Mira, Voten por Fernando Abreu. Tú tienes que estar en el Déjalo, Congreso. déjalo. Sí, gracias, No, hermano, no, gracias, esa voz gracias, tiene que estar en. Gracias. Ustedes no ayudan. En la boleta
En la boleta 28 del Partido Generación de Servidores, voten Fernando Abreu dentro de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muy rápidamente, nosotros lo que queremos es reducir impuestos para producir un mar de inversión en el país y sacarte de la pobreza, que tengan más oportunidades de empleo y más oportunidades de negocio. Encima de eso, una educación de calidad privada, darte acceso a la educación privada con el cheque escolar, hacer un muro real, deportación masiva a todos los ilegales y sacar a la ONU de la República Dominicana, que es lo que nos tiene sometido a todos estos problemas. Bueno, vámonos.